Bueno, hoy quiero hablarles de la unidad. Quiero hablarles de una fórmula, de una ecuación en las matemáticas de Dios, que no es la ecuación del mundo, aunque quiere pretender el mundo en lo espiritual hacer esa ecuación. Pero hay una ecuación de Dios que le puse de nombre, que Dios me lo dio en esta plenaria, que es 1 más 1, 1. Es una ecuación en el mundo espiritual. Y aún en el mundo espiritual, dentro de este mundo real, la ecuación de 1 más 1, 2, va para muchos matrimonios. Porque 1 más 1 están juntos, pero son 2 en el resultado. Y eso es lo que Dios no quiere, porque la ecuación de Dios es 1 más 1, 1. Vivimos continuamente en esa guerra espiritual que comenzamos a decir ayer. Entonces es muy difícil ser uno con mi esposo. Pastora, si usted supiera, yo te cuento lo mío. Es muy difícil ser uno. Pero hay un mandato de Dios que dice que tenemos que ser uno. Aunque te pese, uno. Porque es lo que Dios nos dice. Esta es la ecuación de Dios que funciona para un matrimonio. Si quieres hablar de función, esta es la función de Dios. 1 más 1, 1. Las matemáticas en el mundo espiritual son totalmente distintas a las del mundo real. Lo podemos comprobar en los milagros de Jesús, en la multiplicación de panes y peces. Lo podemos ver en la parábola de los talentos. De hecho, Dios creó al mundo en 7 días. Para la mente humana, para la física, la química y todo lo que viene atrás, es imposible. Por eso la ecuación de Dios es distinta. Él calculó hacer la creación en 7 días, en un tiempo determinado. Fue creando cada cosa. Las matemáticas de Dios en el mundo espiritual funcionan siempre si obedecemos. Él nos dice que 1 más 1 en el matrimonio es 1. Si realmente entendemos lo que significa el poder de la unidad, lo vemos a veces en la iglesia, los vemos en el poder de oración, que cuando 2 o más se unen, se juntan en el nombre de Jesús, Dios oye, hay bendición. Lo vemos en la unidad corporativa, pero hay poder en la unidad del matrimonio y por eso es tan difícil, porque el enemigo sabe que hay poder. Por eso nos quiere separar. Y en el mundo espiritual el enemigo 1 más 1 es 2, porque le encanta que estemos divididos. Si realmente entendemos lo que significa el poder de la unidad en el matrimonio, toda perspectiva cambia y se transforma en la vida conyugal. En las matemáticas del reino de los cielos, la unidad es el centro. Fíjate en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La unidad es el centro. Juan 17, 21, 23 nos dice la palabra de Dios para que sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Qué interesante lo que Jesús pide al Padre. No es que se le ocurrió a Dios que seamos uno, sino que es la base sólida de un matrimonio ser uno. El tema de la unidad es fundamental para nuestra vida espiritual y sobre todo en tu matrimonio. Dice Eclesiastés 4:12, lo nombrábamos ayer, uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Porque cuando Dios está en el medio del matrimonio, algo sucede. Algo sucede, todo cambia. El problema es que a veces vivimos la vida matrimonial sin Dios. Venimos a la iglesia, todo bárbaro, servimos todo, pero en la intimidad Dios no está. En la discusión Dios no está. En el dominio propio Dios no está. Es que
ese momento es tan rojito, por no decir la otra palabra, con mi esposa, Dios huye. Y de una pequeña brasa se arma una gran fogata. Dios en el medio de tu matrimonio, las decisiones que tomes. Dios enlazado entre vos y tu esposa. Y algo comienza a suceder. Cuando Dios está en el medio de tu matrimonio, milagros comienzan a suceder. Cuando Dios está en el medio, tu matrimonio se comienza a convertir. El Espíritu Santo comienza a actuar y ese matrimonio comienza a producir, a mantener y a dar fruto. Amén. Esa unidad es sellada solamente con la presencia del Espíritu Santo en medio de tu matrimonio. Dios diseña al hombre y a la mujer con propósito, creando la unión matrimonial. Y les dijo, mejor dicho, les dio un mandamiento. Es un mandamiento. Sean uno. La palabra de Dios nos dice en Mateo 19, 5, 6, dice, y dijo, pero el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay un mandato, una sola carne. Qué difícil vivir día a día, entendiendo que somos uno, ¿no? No sé a ustedes, a mí me resulta difícil. ¿A ustedes? Los veo muy callados. El esposo y la esposa se convierten en una sola carne. Pero escuchen bien, no solo físicamente por medio del sexo, sino también mental, emocional y lo más importante, espiritualmente. Gracias. ¿Por qué digo que se unen? Mentalmente, buscando tener la mente de Cristo. Actuando como Jesús. Como te decía recién, en esos pequeños momentos rojitos, qué difícil actuar como Jesús. Qué difícil. Romanos 12, 2, 3 nos dice, transformar nuestra mente a su mente para entender cuál es la voluntad de Dios, aceptando lo que es bueno y perfecto. O sea que en ese momento, acordate, Jesús en el medio, Dios en medio, y Dios nos dice, ten mi mente. Emocionalmente, sentir con el corazón del Padre, amar con el corazón del Padre, perdonar con su perdón. Esto parece un cuentito, pero ¿saben qué? Es real, es la palabra de Dios. Dios nos dice que tenemos que estar ligados emocionalmente en ese tema. Tengo que tener a Dios en el medio de mi matrimonio. Y espiritualmente, permitir que el gobierno del Espíritu Santo gobierne sobre el matrimonio. Permitir que todo lo que haga, diga, mire, piense, sea con el filtro del Espíritu Santo. Por eso Dios es quien une a los esposos. Para que se den estas tres cosas, tiene que ser Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo en el medio tuyo, porque humanamente es imposible. Te lo quiero decir desde ahora. Humanamente no vas a poder. Solamente vas a poder si la presencia del Espíritu Santo está en medio de tu matrimonio, haciendo esta unidad. Por eso Dios es quien une a los esposos. El único que puede mantener un matrimonio sólido, sobre todo en los tiempos que estamos atravesando. Y quiero aclarar algo. Cuando digo mentalmente, no estoy diciendo que tenemos que pensar igual. ¿Está bien? Si quieren les cuento. Con mi esposo somos muy diferentes en muchísimas cosas. Y pensamos diferente a veces. Pero acá es donde ocurre el milagro de Dios. Acá es donde aflora el Espíritu Santo que está en medio de nosotros uniéndonos para ponernos de acuerdo. Y quiero decirles, con 46 años de casados, se puede
poner de acuerdo cuando el Espíritu Santo está en el medio de tu matrimonio. Así que limamos nuestras diferencias, respetando la manera de pensar de cada uno, para poder llegar a ese acuerdo. Porque si entendemos nosotros que es Dios el que nos une, que es su voluntad y que es un mandamiento, dice que tenemos que ser uno, todo es posible. Todo es posible, dice la canción, para el que pueda creer. Es muy difícil este tema, pero yo le pedí al Espíritu Santo que pueda abrir la mente de ustedes, que pueda realmente absorber la profundidad de la unidad con tu esposa o con tu esposo. Ser uno y trabajar para ser uno. Porque tenemos un Dios que todo lo ve. Tenemos un Dios que Él ve nuestro corazón, Él está en nuestros pensamientos, Él sabe de nuestras discusiones, Él sabe de nuestras diferencias. Pero ahí es donde ocurre el verdadero milagro. Dios en nosotros haciendo la unidad fuerte en el matrimonio. ¿Cómo es posible esa unidad en el matrimonio? Con la ayuda del Espíritu Santo en el medio, trabajando, cambiando, cediendo, qué difícil que es, cediendo y tomando decisiones. Estar unidos como un entero es muy difícil, pero es posible si ponemos en práctica estos principios que están en la palabra de Dios. Y quiero darte el primer principio, que dice convicción. Tienes que tener la convicción y ponerla en práctica que somos una sola carne, un solo cuerpo. Convicción es creerlo. La fe es creer en lo que no veo, tener la convicción de lo que no veo. Saber que está como si fuera hecho. Yo tengo que tener la convicción de que con mi esposa soy uno y con mi esposo soy uno. Si yo no tengo esa convicción, es muy difícil comenzar este proceso de unidad. Génesis 22-23 nos dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Ya había una unidad en la creación que todos sabemos que después mediante el pecado se dividió esa unidad. Se independizó, hubo rebeldía. Y a partir de ahí comenzaron las infidelidades, la desobediencia. Todo la lista que podemos hacer hoy que vive una vida matrimonial. Aquí se describe el proceso en el cual Adán estaba dormido y Dios tomó de esa costilla. Y Adán reconoció que Eva era parte de una sola carne. Jesús mismo le dijo a los fariseos, cuando empezaron ahí a preguntarle sobre el divorcio, de la ley de Moisés, Jesús mismo dijo en Mateo 19:4-6, dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está en la Biblia. El término una sola carne significa que así como nuestros cuerpos son un todo y no pueden ser divididos en pedazos, aún así sigue siendo una unidad. De la misma manera, Dios decidió que pase con la relación matrimonial. Ser uno. Dios no nos dice que quizás, de acuerdo, puede ser que sean uno. No, Él nos da un mandato, está en la palabra de Dios, que tenemos que ser uno y obedecer. Y en la obediencia, ¿qué hay? Bendición. Por más difícil que sea,
Hoy quizás me estás escuchando y decís, ay, pastora, ¿qué? No, usted no sabe. No sabe cómo es ella, no sabe cómo es él. Yo te puedo hablar de nuestro matrimonio. Pero es posible que seas uno si Dios está en el medio. Y tu vida va a ser bendita, prosperada. Tu herencia va a ser prosperada. Tenemos que entender este principio y que entre en nuestra mente, que baje a nuestro corazón y que sea activado para la bendición de Dios. Comprender este mandato nos da una garantía de felicidad. Tanto emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financieramente, como nos hablaba el pastor Daniel recién, y en cualquier otro aspecto, la pareja tiene que convertirse en uno. Cuando se quiebra esta unidad del pacto matrimonial y el pacto matrimonial se diluye, comienza a filtrarse en el medio de la pareja el egoísmo, el individualismo. Comenzamos a colocar nuestras propias necesidades y deseos y opiniones en primer lugar, sin importar lo que piense mi esposo o mi esposa. Se comienza a filtrar como una pared que está rajada a gotitas, hasta que cuando nos damos cuenta la casa se inundó. Porque estábamos divididos. Dice Génesis, cuando nos habla Génesis 2:24, que dejará el hombre a su padre y a su madre. Es tan importante tener este principio, porque cuando yo me uno a mi esposa, somos uno. Y Dios tiene propósito en la unidad del matrimonio. Qué importante es saber y entender qué es lo que le pasa a mi esposa o a mi esposo. Y como recién te hablaba del cuerpo, es como que al ser uno me duele la mano. Pero es parte del cuerpo. Entonces tengo que conocer a mi esposa, qué es lo que le duele. Amén. Dios nos dice, a pesar de sean uno. Por eso hay que menguar, trabajar y sostener. Un buen ejemplo de la unidad, como les hablaba recién, el apóstol Pablo nos habla en lo que es los miembros del cuerpo. Por eso la iglesia es como un cuerpo humano, ¿no? Y se afirmando que cada parte es necesaria para que el cuerpo funcione correctamente. Eso lo hemos aprendido para la iglesia. Pero si lo querés poner en tu matrimonio y querés que este cuerpo trabaje, si me duele la pierna no puedo caminar. Si me duele el brazo no puedo caminar. Si a mi esposa le duele el brazo o a mi esposo no podemos. Nos tenemos que poner en armonía los dos para empezar a caminar por la vida matrimonial juntos, como un cuerpo. Así en el matrimonio como en un cuerpo humano somos un solo cuerpo, pero con distintas funciones cada uno. Y tenemos que actuar juntos. Y de acuerdo, en armonía, porque de otra manera vamos a tropezar y caer, unidos en un solo cuerpo. Y acá viene la pregunta que te quiero hacer en esta mañana. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? A las mujeres nos gusta que nos hagan masajes, bueno, a los hombres también, ir a un spa. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo mejoras día a día tu cuerpo? ¿Caminás? ¿Haces ejercicio? ¿Cuidas tu cuerpo en el alimento? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Me imagino que le pondrás mucha atención. Y también que estás pendiente de los dolores, ¿no? Cuando te duele algo vas al médico, ¿o no? Bueno, de la misma manera pasa con el matrimonio. Son uno solo, un cuerpo. Entonces, si algo te duele en el cuerpo, hay que buscar un analgésico. Quizás la aspirina de la comunicación, quizás la aspirina de tiempos de salidas, de cenas, para aliviar esos dolores.
Vos también sabés que el cuerpo necesita chequeos semestrales, bimestrales, anuales. Tu matrimonio necesita chequeos semestrales, anuales, bimestrales, mensuales, semanales. Y si estás enfermo, tu cuerpo está enfermo, busca ayuda. Primero está el Rey de Reyes, el doctor de los doctores, que va a sanar tu cuerpo, pero también están los líderes, los pastores. Nunca olvides de quién creó ese cuerpo, quién los unió y quién los puso bajo pacto matrimonial. Ese es el Dios de imposibles. Es el que hace milagros en cada cuerpo enfermo y es el que sana todas las heridas de un matrimonio. Es el que provee en la necesidad de cada matrimonio. Ese es nuestro Dios, un Dios de imposible. Yo no sé cómo está hoy tu cuerpo aquí, siendo uno solo, pero puedo decirte en el nombre de Jesús que Dios hará milagros en esta mañana. Necesitamos que nuestro matrimonio se convierta a los pies de Cristo, mi hermano, mi hermana. Como vos un día te convertiste, entregándole todo a Dios, muriendo a la vieja vida para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Así tu matrimonio tiene que morir, ceder, morir al individualismo, al egoísmo, para nacer en Cristo Jesús un matrimonio bendito, sano, incorporando a Dios en medio de tu matrimonio. Tal cual fue tu conversión individual, el Espíritu Santo quiere morar en medio de tu matrimonio, sobre tu matrimonio. Se trata de morir a la vieja vida y ser uno con mi esposa y mi esposo. Ahí es donde muere tu pasado. Ahí es donde caen tus heridas. Ahí es donde pedís perdón. Ahí es donde Dios restaura. Ahí es donde los recuerdos de que todo fue mejor antes mueren, caen, porque viene una esperanza y un futuro, que lo mejor que va a venir para tu vida es por delante. Ese es el Dios que creemos nosotros. Y cuando pasa eso, tu matrimonio comienza a reactivarse. Y esta palabra es para los recién casados como para los que llevamos muchos años de casados. Hay una reactivación del cielo que quiere para cada matrimonio. Por eso el enemigo está tan ocupado. Ahora mismo estará haciendo reuniones con las huestes malignas para atacar tu matrimonio. Por eso está tan interesado en atacar los matrimonios, porque es la base de la familia. Necesitamos fortalecernos bajo el poder del Espíritu Santo. Pedí al Espíritu Santo la convicción de unidad, de creer, de aceptar y poner en práctica para la gloria de Dios. Ser uno. El segundo punto que quiero hablarte para mantener la unidad es sostener. ¿Qué lugar ocupa el matrimonio en tu vida? Seamos sinceros. ¿Qué lugar ocupa? Sostener la prioridad en el matrimonio es una acción. Y hablo de sostener porque esta situación está continuamente bombardeada por el enemigo en el día a día, en medio de nuestra lucha con los tiempos. Muchas cosas se interponen en medio de un matrimonio, dejándolo siempre en segundo o tercer plano. Hijos, trabajo, ministerio, obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay algo antes que el matrimonio. Y cuando vamos a hacer el chequeo a veces, ya es un poco tarde. Y les pregunto, ¿mi esposa y mi esposo está primero en la lista? Es difícil lo que les estoy hablando esta mañana, pero Dios me pidió que hablara de esto esta mañana. ¿Está en la primera lista tu esposo, tu esposa? ¿Cómo cuesta, no? Este es un tema difícil que queremos escaparles, pero hoy el Espíritu Santo está hablando. Así que pensemos, cada uno piense, mi matrimonio, ¿en qué puntito está de mi listita? ¿Qué lugar ocupa en mi corazón y mi mente? Mira, quiero decirte que para tener una buena base matrimonial sobre la roca,
tengo que tener claro que el matrimonio va primero. Tengo que tener en claro que la prioridad en mi vida tiene que ser mi esposo o mi esposa. Y teniendo en cuenta que no solo en el presente, sino también que sea primero prioritario sobre las relaciones previas y futuras. Génesis 2:24 nos dice la palabra que dejará casa de padre y madre, ¿no? Para unirse en una sola carne. Algunas parejas de casados continúan concediéndoles un mayor peso a los lazos que los unen con sus padres que con su esposa o su esposo. A veces es más fuerte cortar ese lazo para ser uno con mi esposa. Esta es una receta para un desastre en el matrimonio y es una oposición a lo que Dios nos dice. Porque el propósito original de Dios es dejar para unirse. Yo tengo que dejar. Si yo no dejo, no me puedo unir. Siempre va a haber algo que me tironea. Es muy importante dejar para unirse. Si no dejamos todo, no nos vamos a poder unir. Que nuestros padres les debemos honra, respeto. Pero casado, casa quiere. ¿Amén? ¿Están conmigo? Futuras. Escuchen bien esto. Un problema similar puede surgir cuando uno de los cónyuges comienza a inclinarse más para satisfacer las necesidades emocionales de un hijo que las de su esposo o su esposa. Yo caí en eso. Yo vivía para mis hijos. Y después te das cuenta, con los años y con la vida, que primero está tu esposo. Porque como siempre digo, quedamos los dos solos, como decía Daniel ayer. Es importante educarlos, amarlos, pero no va primero que tu esposo. Por más chiquitito, bebito, hermosito, recién nacido, no va primero que tu esposo. Porque es importante que entiendas esto para la salud emocional de tu esposo, para cuidarlo, para amarlo de esa manera. Las madres tenemos eso tan especial, ¿no? De que lo tuvimos y es nuestro y es nuestra propiedad. Entonces tenemos al bebé, sí, ayúdanos, ¿no? Pero es tan importante entender que el esposo está ahí parado y que vos tenés que pensar que primero está él ante ese bebito. No es humano, es espiritual. Acuérdense. No es humano, es espiritual. Y vuelvo a decirlo de siempre. Los niños se van, crecen y acá estamos, juntitos. En nuestro caso, tomando café. En otros casos, tomando mate. Otro punto a revisar, matrimonios, es cuáles son las cosas que satisfacen mis propias necesidades. Deportes, salidas con amigos, trabajar excesivamente. Hay muchos que quieren trabajar excesivamente para no ir a la casa. Se quedan en el trabajo más cómodo que estar lidiando en casa con los hijos. No, yo amo a mis hijos, pero si llego y están ya más calmaditos, mejor. Y ahí está la mujer con los pelos parados. Es así. Todo eso está, el hacer deportes, el cuidarte, el salir con amigos, está bien. Es lícito, pero ¿qué está primero en tu lista? Cuando tu esposa te dice, qué lindo sería ir a tomar algo. No, pero tengo el partido de fútbol que si no voy... Ahí tu esposa te está mostrando un pequeño dolor de cabeza. Algo duele en el cuerpo. Entonces tengo que darle un analgésico de la salida. Amén. Con respecto a nuestra vida espiritual, wow. Dios hizo un orden divino para la familia. Dice así 1 Corintios 1:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Siendo Él la cabeza, después muestra que Jesús es la cabeza, después el esposo y luego la esposa formando el matrimonio, después los hijos, después la iglesia, después los ministerios y después viene todo para abajo, lo que quieras ponerle.
Pero muchas veces caemos en el individualismo espiritual y eso es peligroso. Nunca te olvides que son uno, aún más en lo espiritual. Quizás ella no pueda vivir tanta pasión o servir como vos, varón, porque tiene hijos, comida, quehaceres, hacer comida, quehaceres, trabajar aparte. Y vos llegás a tu casa después de una gran reunión y en el tercer cielo. Y yo te digo por experiencia propia, bajá a la tierra y compartí los tiempos de tareas y los espirituales también con tu esposa. Nosotros tenemos un testimonio con Jorge de esos tiempos. Bajá al nivel de tu esposa y tomala de la mano y tráela con vos. No la dejes atrás. Tomala de la mano. El esposo es la cabeza sacerdotal del hogar. Tiene que cuidar y es responsable de la espiritualidad de la esposa. La esposa tiene que honrarlo. La vida espiritual de ambos tiene que ser una. No, yo puedo vivir mis propias experiencias con Jesús. Qué bueno que las pueda compartir con Él, pero después juntos buscar nuestras propias experiencias como matrimonio. No te olvides que el diablo vino a robar, matar y destruir tu matrimonio. Y lo que vos ves espiritual y decís, no, pero lo espiritual no. Sí, ahí es donde más se va a meter, en tus tiempos. Que a veces te las pasás trabajando o no te organizás tus temas en la iglesia sirviendo a Dios. Pero pastora, estoy sirviendo a Dios todo el día. Sí, pero ¿qué está primero? Sé que está Dios, pero el servicio viene después que tu esposa. Ténelo en claro. Este tema es muchas veces trastocado por el diablo para debilitar las relaciones matrimoniales. Es necesario sostener el principio del orden de Dios, buscando la prioridad en el matrimonio. Y eso te llevará a la unidad. Que tus hijos se sientan que son prioridad en la familia. Ellos son esponjas que reciben todo en tu casa, tanto las bendiciones como los conflictos. Una familia sana es la que debe sostener la prioridad y trabaja para lograrlo, se organiza, planifica. Primero mi esposo o mi esposa, después mis hijos y luego la iglesia o ministerios. No te olvides, 1 más 1 es 1. Amén. Tercer punto, integridad. Buscando ser fiel en el matrimonio. En este punto, primero, hablemos de la infidelidad. Si hablamos de la infidelidad de un hombre o de una mujer, ese es un pecado que desune, que quiebra, que destruye, que enferma, que esclaviza. Dice Malaquías 2, 15, 16. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? Escuchen bien, unidad. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor de Israel, cubre de violencia sus vestiduras. Wow. Dice el Señor de los ejércitos, así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. La tendencia carnal es hacer lo que me hace sentir bien, en vez de considerar qué beneficiará a mi esposa o a mi esposo. Y ese egocentrismo en la rutina diaria es muy común en los matrimonios. Porque una vez que se termina la luna de miel y una vez que el enamoramiento, que según los psicólogos dura unos meses, y después de todo eso, vienen ellos comienzan a aflorar los dos mundos de los cuales vienen, que son diferentes. Y cada uno lleva en sus mochilas sus propias necesidades y gustos. Y este es el punto crítico en las parejas, porque no solo se trata de renunciar a tu egocentrismo, escuchen recién casados, no se trata de eso, sino se trata de suplir las necesidades de tu esposa. Difícil, pero se puede, porque con Cristo todo se puede. Tengo que buscar la integridad en todo lo que hago en el matrimonio, sin mentiras piadosas. No, pero a veces nuestros propios hijos negocian con nosotros por las mentiras.
Yo recuerdo una vez estaba con mis 2 hijos chiquitos y se habían portado tan mal. Porque los pastores también cuando eran chiquitos se portaban muy mal. Y yo trataba de que cuando venga mi esposo esté la cosa más aliviadita, porque llegaba muy tarde. Y entonces, mamá, no le digas a papá esto. Bueno, está bien, vamos a negociar, no le voy a decir. Pero no lo hacen más. Sí. Cuando llega Jorge, no voy a decir quién de los dos, uno de los dos. Papá, le dijimos a mamá que no te diga, pero nos portamos re mal. Me vendieron. Nunca negocies con tus hijos porque te va a ir mal. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Amén. Sin mentiras piadosas, sin encubrimiento de hijos, sin engaños, sin pensamientos infieles, sin decisiones ocultas. Este sería cada uno de estos temas para desarrollar, pero no se puede. La infidelidad también se produce cuando permito entrar a mi mente obscenidades, como internet, pornografía. Soy infiel a mi esposa cuando veo pornografía. Y cuando el matrimonio ve pornografía, son infieles a Dios. Y no hay bendición. No busques bendición en tu matrimonio, porque el placer te lo da Dios. Comenzá a trabajar para ese enamoramiento y ese placer que produce, porque tenemos un Dios de imposibles. Y Él produce que yo me vuelva a enamorar de mi esposo después de 46 años. Y Él produce todo lo que te haga falta si se lo piden los dos en común acuerdo. No mires juntos, porque más allá que los somos infieles a Dios, ese pecado baja a tus hijos. Vos estás abriendo una ventana espiritual de maldición sobre tu casa. Y en tu casa viven tus hijos. Tenés cuidado con lo que mirás. Tenés cuidado con lo que haces. Tenés cuidado con lo que hablas. También es ser infiel cuando manipulamos situaciones. La infidelidad separa. No solo separa al hombre y a la mujer, sino lo separa de la relación con Dios. Sean fieles porque la integridad es parte del secreto de una vida que da frutos. Punto 4 y último, compromiso. Para vivir en unidad es necesario cada día avivar el fuego del Espíritu Santo en medio del compromiso del pacto matrimonial. Comenzando a vivir una vida espiritual en unidad. Yo no sé si orás con tu esposa o con tu esposo. A veces por los trabajos, por los horarios. Pero ¿puedo decirte algo en confianza? ¿Estamos en confianza? El tiempo que ocupás con el celular, en Instagram. Te digo a alguien que también navega por Instagram, me verán por ahí. Ese tiempito, ¿qué te parece si orás con tu esposo o tu esposa? ¿No será más fructífero? Se me viene a la mente lo que decía el pastor Daniel de los celulares inglés. ¿No sería más fructífero? ¿Vos sabés los milagros que Dios tiene para tu matrimonio si los dos se ponen de acuerdo siendo uno y se lo piden a Dios? No hay Instagram, no hay navegación que te lo pueda dar. Esos tiempos con tu esposo es tremendo. Lo hemos vivido juntos con mi esposo. Cómo los cielos se abren. Cómo baja la bendición sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre la iglesia. Cómo se nota cuando un matrimonio está unido en lo espiritual y no tenés que ser pastor para eso. Cómo se nota la diferencia del día a día. Cómo se nota cuando yo tengo ganas de decirle, el Espíritu Santo me retiene porque tuve una vida de oración con mi esposo. Y eso hace como un aro protector que no permite que yo comience a hablar mal de él, por más enojada que esté. Pero eso pasa cuando hay comunión, cuando hay oración, cuando hay compromiso. No hay nada más hermoso que comprometerse al servir al Señor juntos, líderes, obreros, pastores, como matrimonio cristiano siendo luz en tu barrio, como un faro en medio de la ciudad. Y estoy hablando al último que vino a la iglesia y al que lleva muchísimos años. Tu matrimonio es faro en tu barrio. No hay nada mejor que servir juntos.
comprometerse a llevar la luz de Cristo. Quizás no tengas el mismo llamado que tu esposo. Hay muchos casos, pero no te olvides, son uno en lo espiritual. Dios te dio talentos, Dios te dio dones, que quizás tu esposo o tu esposa no los tenga. Todos somos distintos. Bueno, en esa diferencia es donde está la unidad. Por ejemplo, mi esposo es pastor, pero yo voy a estar sentada intercediendo en toda su prédica y nos vamos a mirar y somos uno. Pero eso lo hace una vida espiritual. Porque si estoy enojada con él, le oro en contra, ¿no? ¿Pero me entienden? Ese es el lazo espiritual. Yo no sé en qué servís vos o en qué sirve tu esposa, pero orá para que Dios levante a tu esposa. Dios prospere a tu esposa. Orá para que Dios levante a tu esposo. Prospere a tu esposo siendo uno. Intercede por él. Servir al Señor juntos, convirtiendo nuestros hogares en pequeñas iglesias. ¿Vos sabés que tu hogar es una pequeña iglesia? Ay, yo quisiera ser pastor. Empezá por tu casa. Tenés unas ovejitas, las más difíciles según mi esposo. Tenés el privilegio de ser pastores de tus hijos y que ellos comprueben que el fruto de la unidad matrimonial de su mamá y su papá pueda ser sembrado en ellos. Todo comienza en el hogar, mis amados matrimonios. Que nada te quite el gozo de criar a tus hijos bajo la obediencia de Dios. Quizás pases por muchos enfrentamientos, nosotros lo hemos pensado, no se piensan que eran tan bonitos. Y quizás nos duelan muchas decisiones, pero vale la pena que seas firme, vale la pena que pongas límites, vale la pena, porque después vas a ver los frutos. Comprométete a ser uno con tu esposa y con tu esposo y verás los frutos benditos que salen de esa unión. Entonces vimos 4 principios de unidad. Convicción, entender que soy una sola carne. Sostener, ¿quién es la prioridad de mi matrimonio? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? Integridad. Mi matrimonio tiene que tener la esencia de la integridad. Cuando veía este punto era como un panal de miel, ¿no? Que baja la miel así. Tiene que ser normal, dulce, de gozo, de paz. Y el compromiso, comprometernos a servir al Señor juntos, en armonía, en bendición, entendiendo los tiempos de Dios para nuestro matrimonio y sabiendo que mi esposo o mi esposa está primero. No es posible una verdadera unidad sin Dios. Agus, si me ayudás o el equipo. Con los años he aprendido que la verdadera felicidad de un matrimonio es la unidad. Me costó. Por eso yo creo que tengo autoridad para hablarles en esta mañana. Porque si hay alguien que le costó fue yo, a mí. Muchas veces somos egoístas, apasionados por lo que hacemos en lo individual. En mi matrimonio, por ejemplo, mi esposo a full con su ministerio, con la iglesia, con su llamado. Y yo, todos saben, con mi negocio de diseño de interiores, a full también. Con mi profesión y con mis hijos, porque vivía para ellos también. Y entre un punto y el otro había en un momento cada vez más distancia, hasta que nos dimos cuenta que así no funcionábamos. Por eso me encanta el título de este congreso, Con Dios funciona. No funcionábamos. No es que estábamos en una crisis ya como separarnos, no, pero no funcionábamos. Yo estaba allá, él estaba allá. No funcionábamos. Hasta que nos dimos cuenta que era Dios en su bendita misericordia que nos enseñó que la función está cuando estamos juntos. Y en esa unidad encontramos la victoria total para nuestro matrimonio. Yo aprendí a caminar de una manera totalmente distinta y él aprendió a caminar de una manera distinta. Él frenó para buscarme y yo aceleré para llegar. Hemos sentido más de una vez al diablo tratar de amargarnos, de angustiarnos. ¿Cómo te pasa a vos?
como le pasa a tu matrimonio. El diablo quería derribarnos porque sabía que en nosotros había un propósito, había una herencia, pero no lo fue, ni va a ser posible, porque la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. Porque Jesús pagó en la cruz con su sangre bendita y nos volvió a juntar. Volvimos a menguar, a pedir perdón, a funcionar para la gloria de Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es la fortaleza de tu matrimonio. Tenemos la convicción del pacto matrimonial con Jorge y entendemos y sostenemos el orden de Dios para nuestra familia, buscando siempre ser fieles en todo lo que hacemos, trabajando, tomando decisiones que nos conducen siempre a un compromiso de unidad. De esta manera, nuestro matrimonio con Dios funcionó. Y hoy lo puede hacer con cada uno de ustedes. Cada uno que hoy quiera tomar la decisión de decir, la verdad, fui egoísta, no pensé en ella. La verdad que ahora me cayó la ficha de lo que dice Jesús, que es un mandato que tengo que ser uno. Y si quiero bendición para mi hogar, tengo que ser uno. En la unidad hay bendición. Padre, dijo Jesús, que sean uno para que el mundo crea. Padre, digo en esta mañana, que sean uno, un solo matrimonio, para que el mundo crea, para que el diablo esté derribado. Oh Jesús. Y para terminar, quiero ser fiel a lo que Dios me pidió. Y van a decir, pastora, pero esto, no nos vamos a ir de tema, pero es algo que Dios me dio cuando preparaba estos apuntes. Gracias. Dios me habló de tinajas. A mí siempre Dios me habla con una palabra. Me pasa en los congresos de mujeres también. Una palabra, tinajas. Empecé a buscar tinajas en la Biblia. Me fui a lo de la viuda de Sarepta, pero no era. Y fui a las bodas de Caná. Justo hoy el pastor Daniel habló algo del gozo y la felicidad de las bodas de Caná. Y está el versículo en Juan 2, del 1 al 10. Podés leerlo en tu casa. Pero sabés que en las bodas de Caná es donde Jesús hizo el primer milagro. Todos saben que convirtió el agua en vino. Pero Dios me llevaba a que ese vino que se tomó en esa boda, según la vista humana, era el mejor vino que se servía primero, porque cuando se terminaba se servía el de segunda clase. Los de menor valor se servían. Pero luego, en un momento que se había acabado todo el vino, vino María, la madre de Jesús, y le dijo a Jesús que no había más vino. Jesús le contesta, hay muchas versiones en la Biblia, pero una de esas le dice, mi tiempo no ha llegado todavía. Pero ella, María, entre paréntesis, fe, ordenó a las personas que hicieran lo que él decía. Jesús entonces hace llenar las tinajas con agua y las convierte en vino. Tuve esta revelación de las tinajas y lo voy a leer porque así es como lo recibí. Que cada una de ellas representaban matrimonios. Y yo pude ver todas tinajas, una tinaja por matrimonio, una unidad por matrimonio. Donde había tinajas que estaban vacías, que se había agotado supuestamente el mejor vino que dice el mundo. La alegría, el gozo, quizás la de los primeros años de casados, ¿no? Y otras tinajas estaban a medio llenar. Dale la mano a tu esposo o a tu esposa. Y que había otras tinajas que estaban a un cuarto de la medida. Y otras totalmente vacías, muchas totalmente vacías. Y el Espíritu me decía,
como en las bodas de Caná, que Jesús hoy quiere hacer un milagro acá sobre las tinajas, llenándolas con el mejor vino, que es su presencia, su permanencia, derramando sobre cada matrimonio alegría, paz, gozos, aún mayores que la del primer vino, llenándolas con lo nuevo y eterno de Dios. Este es otro tema después para hablar, pero esas tinajas eran de piedra, que se usaban para purificación. ¿Nunca se preguntaron por qué Jesús primero las hizo llenar de agua? Podía haber puesto el vino directamente. Y yo pensaba, quizás porque quiere purificar las tinajas antes de ser llenadas. Y eso es lo que hoy quiere hacer con ustedes. Él quiere purificar tu tinaja. Si está a medio llenar o un cuarto, vacíala en la presencia de Dios, para que todas estén vacías y que sean purificadas por el agua del Espíritu Santo y ser llenadas con el mejor vino. ¿Quién necesita llenar sus tinajas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está viendo. Entonces, tan solo tienen que hacer como María dijo. Ahora vamos a orar, pero dar la orden de decir, hagan lo que Jesús dice. Matrimonios, hagan lo que Jesús dice. Y se van a empezar a llenar las tinajas. Vamos a escuchar una canción que nos va a ministrar en este momento, que le pedí a los chicos. Y tomar la mano a tu esposa. Y si tenés que orar y pedir perdón, es el momento para decirle, Señor, vaciamos nuestras tinajas para que hagas algo nuevo en esta mañana. Entregándolo todo a Dios. Todo a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Jesús. Te lo entrego todo. Sí, Señor. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Y te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Y oh, el gozo que encuentro al rendir todo ante los pies del Rey. Señor, vacía vasijas, Padre. Que Oh, Espíritu Santo, estás obrando con poder en este lugar. Espíritu Santo, ven. Y oh, la paz Da revelación a los matrimonios para que sean uno. en quebranto y en dolor, Te entregamos todo. por tu fiel gracia es que por siempre yo diré. Y te lo entrego todo.
fe inquebrantable. Hagan lo que Él les diga. Te invito, si escuchás la voz de Dios, hagan lo que Jesús les dice. Vengan al altar a llenar sus vasijas. Vengan al altar a llenar sus vasijas. Dios quiere hacer algo nuevo en tu matrimonio. Dios quiere comenzar a derramar de ese vino, de esa gracia, de ese poder, en el nombre de Jesús. Si Dios está tocando tu corazón, si Dios está tocando tu corazón, te invito a que vengas al altar, no para que yo te vea, sino para que Él te vea, para que Jesús llene tu vasija, entendiendo que son uno, que son una sola carne, que 1 más 1 es 1, y que Dios quiere llenar esa vasija en unidad. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hay una sola orden, dice el Señor. Y María te está diciendo, hagan. Jesús, hace. Llená las vasijas. Ahora, Espíritu de Dios, hoy es el tiempo de pedirle a Jesús. Y el Espíritu me hablaba de algunas vasijas que estaban rajadas. Tenemos al buen alfarero que rompe y hace nuevo. Tenemos al buen alfarero que rompe y hace nuevo. Hagan lo que Jesús le diga. Este es el momento de escuchar al Espíritu Santo. Este es el momento de reconocer que son esposa y esposo una vasija, una sola pieza, una sola carne. Y segundo, reconocer cuán vacía está. Y tercero, pedirle a Jesús que la llene completa por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy quiere derramar en tu vasija gozo, paz, armonía. Y no sé por qué Dios me hablaba de una palabra, enamoramiento. Yo no sé si perdiste el enamoramiento con tu esposa o con tu esposo. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios de imposibles. Y la podés hacer ver tan bella, tan hermosa como el día que la conociste. Cerrá los ojos. ¿Cómo la conociste? Hoy la tenés al lado. A tu fiel esposa, a tu amada esposa. No sé cómo lo conociste vos a Él, pero hoy lo tenés al lado. A tu fiel esposo, a tu amado esposo. Dios derrama un enamoramiento. Un enamoramiento, un reactivamiento del gozo del Espíritu dentro de tu ser. Aún en tu vida íntima, matrimonial, Dios quiere que tengas un gozo como nunca tuviste. Dios quiere que te goces con la mujer de tu juventud como nunca lo tuviste. Y eso es solo por el poder del Espíritu Santo. Pero para eso tenés que trabajar. Para eso tenés que tomar analgésicos. Para eso tenés que hacer chequeos. Porque Dios quiere llenar tu vasija de lo hermoso de Dios. Matrimonios nuevos, llenos, purificándose ahora y convirtiéndose en el gozo y el poder de Dios. Dios te llama a que digas, Jesús, llena mi vasija. Llena mi vasija. Son tantos, así que voy a orar. Si algún pastor siente orar por alguien o líderes, pero creo que estamos todos para que Dios llene nuestra vasija, ¿no? Yo creo que estamos todos. Nosotros, mi amor, sí, queremos el mejor vino. Por eso, oh Señor, ven Espíritu, ven. Ven Espíritu, ven. Ven a enseñorearte en este lugar. Ven Espíritu, ven a llenar cada vasija. Ven Espíritu, ven a morar en medio de los matrimonios. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Como aquel día tu madre dio la orden, te decimos, Espíritu Santo, hace lo que Jesús te diga hacer. Llena estas vasijas. Llena estas vasijas. Milagros que acontezcan. Va a salir testimonios de esta mañana para la gloria de Dios, donde van a decir, me enamoré de mi esposo de nuevo.
Mi intimidad es hermosa. Volvimos a tener el fuego del Espíritu Santo en medio nuestro, porque Dios lo hace. Sí, Señor, ahora hacelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Veo como llamas en este lugar. Hay llamas que están quemando lo impuro y están levantando lo puro. Veo llamas avivando el fuego del amor entre los matrimonios. Veo llamas ardiendo, quemando. Veo llamas ardiendo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, derrama ahora, derrama sobre cada uno. Derrama más. Derrama mucho más. Más de Dios. Mucho más de Dios. Hay mucho más de Dios en esta mañana. Oh, Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria. Oh, nuestras vasijas están llenas. Pero, Señor, con vos en medio de nosotros, nunca más se van a vaciar. Con vos en medio de nosotros, siempre van a estar llenas. Porque somos uno. Entendimos que somos uno. Gloria a Dios. Bendito seas, Padre. Oh, Señor, llévate toda la gloria. Llévate toda la gloria en esta mañana, porque a ti te pertenece. Porque tenías, Señor, este proyecto. Tenías, Señor, en esta mañana este propósito. Y este propósito fue cumplido gracias a tu gracia. Gracias a tu gracia. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.